Entre los fríos y premonitorios muros de las prisiones, un grupo de almas jóvenes reaviva el terror que la sociedad creía haber dejado atrás. No se trata de reclusos ordinarios, son la encarnación del miedo, y esgrimen historias de brutalidad que hacen temblar incluso a los criminales más curtidos. Prepárate para entrar en el escalofriante reino de los chicos más temidos de la cárcel, donde sus nombres resuenan como susurros siniestros y sus acciones desafían todo sentido de la inocencia. 10. Cristian Fernández. En los sombríos anales de la historia criminal surge un nombre que hiela hasta la médula de los huesos: Cristian Fernández. Un nombre que evoca una sensación de conmoción, incredulidad y un inquietante recordatorio de la capacidad de la oscuridad en el ámbito de la juventud. A la edad de 12 años, Fernández se catapultó a un siniestro foco de atención, grabando para siempre su nombre en los anales de la infamia, no como víctima de las circunstancias, sino como autor de un acto incalificable que desafía la razón y la comprensión. La historia de Cristian Fernández es un duro recordatorio de que la inocencia puede ocultar a menudo un manantial de malevolencia. Las ondas expansivas de su crimen reverberaron en la sociedad, y su caso se convertiría en una de las batallas legales más controvertidas y desconcertantes de la historia reciente. Nacido en un mundo preparado para el descubrimiento y el asombro, el viaje de Fernández tomó un macabro desvío hacia el corazón de las tinieblas, culminando en un crimen que desafiaría las nociones mismas de responsabilidad, castigo y las complejidades de la justicia juvenil. El mes de marzo de 2011 marcó un punto de inflexión en la vida de Fernández, ya que se convirtió en el individuo más joven en ser acusado como adulto de asesinato en primer grado en la historia de Jacksonville. La víctima fue su propio hermanastro de 2 años, David Galarraga. Lo que ocurrió fue una historia de brutalidad que sacudiría los cimientos de la comprensión social de los límites de la malevolencia humana. El juez Mallory Cooper presidió una sala cargada de tensión y dilemas morales. Fernández se presentó ante el tribunal declarándose culpable de homicidio involuntario, una decisión que sellaría su destino y encendería una vorágine de debate sobre la naturaleza misma de la culpabilidad juvenil y el papel de la rehabilitación dentro del sistema legal. El acuerdo de culpabilidad estipulaba que Fernández permanecería encarcelado en un centro de menores hasta que cumpliera 19 años, lo que garantizaba que cumpliría aproximadamente 7 años de condena por el delito. Sin embargo, la complejidad del caso de Fernández trasciende los límites de un tribunal. Detrás del delito se escondía un entramado de circunstancias que desafiaban una categorización fácil. El equipo de defensa de Fernández argumentó que su traumática educación, marcada por los abusos, había ensombrecido su capacidad para discernir el bien del mal. La cuestión se planteaba: ¿podía un niño de 12 años comprender plenamente la gravedad de sus actos, sobre todo teniendo en cuenta sus tumultuosos antecedentes? El proceso judicial se adentró en territorios inexplorados de dilemas éticos. La Fiscalía del Estado, dirigida por Angela Corey, se enfrentó a la decisión de acusar a Fernández como adulto, una medida que suscitó tanto apoyos como críticas vehementes. La defensa de Fernández, por su parte, sostenía que esa medida no tenía en cuenta su edad, sus antecedentes y su estado psicológico. Mientras continuaban las disputas legales, surgieron los inquietantes detalles del crimen. El hermanastro de Fernández, David, sucumbió a las heridas en la cabeza que lo dejaron inconsciente, 2 días después de que su madre lo llevara al hospital. El tribunal tuvo conocimiento de la brutalidad infligida al inocente niño, una agresión brutal que distaba mucho de ser accidental. Los expertos médicos estimaron que la cabeza y la cara de David habían sufrido más de una docena de golpes, echando por tierra cualquier noción de mero percance. En medio de la conmoción y la condena, el caso de Cristian Fernández subraya la intrincada interacción entre inocencia y malevolencia, provocando preguntas sobre la justicia, la responsabilidad y el potencial de redención dentro del sistema de justicia juvenil, mientras su legado sirve como un inquietante recordatorio de los frágiles límites que definen la naturaleza humana. 9. Jordan Brown. La historia de Jordan Brown desafía los límites de la edad y la comprensión, una narración estremecedora que arroja luz sobre los rincones más oscuros de la humanidad. A la tierna edad de 11 años, un niño de Pensilvania, aparentemente normal, se convirtió en presagio del horror, alterando para siempre las vidas de los implicados. La escalofriante transformación de Brown, de niño inocente a asesino convicto, lo situó entre los más temidos, no solo dentro de los muros de una prisión, sino en los anales de la propia historia criminal. En 2009, se produjo una tragedia cuando Brown, con solo 11 años, fue detenido por el asesinato de Kenzie Hawk, la prometida embarazada de su padre. Lo que siguió a continuación fue una saga legal que acaparó la atención nacional, marcada por giros y sorpresas que pusieron en tela de juicio el propio entramado de la justicia. La condena de Brown fue rápida e impactante, y lo convirtió en una figura temible, incluso antes de que pusiera un pie entre rejas. Pero la historia no terminó ahí. El paso del tiempo trajo consigo una montaña rusa de batallas legales, revelando dudas e incoherencias que envolvieron el caso en la incertidumbre. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló la condena de Brown en 2018, alegando insuficiencia de pruebas para demostrar su culpabilidad. Para aquellos que lo habían considerado la encarnación de la malevolencia, esta revocación fue una sacudida sísmica que desafió las percepciones y planteó preguntas inquietantes. La base misma de la condena de Brown se desmoronó bajo el escrutinio de los tribunales de apelación. A pesar de las convincentes pruebas circunstanciales, surgieron dudas sobre la integridad del caso. El relato de un joven que utilizó una escopeta para cometer un asesinato parecía irrevocablemente destrozado.
A medida que se iban retirando las capas del caso, surgía una red de ambigüedad que arrojaba sombras sobre la certeza que una vez rodeó su culpabilidad. Los espeluznantes hilos de este caso iban mucho más allá de la propia escena del crimen. La narración se tejió con detalles que desafiaban una categorización fácil: una escopeta, un camino cubierto de nieve, los gritos de una niña. En las conversaciones en voz baja de los juristas, el nombre de Jordan Brown resonaba como un recordatorio de que el mal puede manifestarse de formas que trascienden la edad y las expectativas. El camino que llevó a un niño a convertirse en la figura más temida entre los muros de una prisión dejó a la sociedad lidiando con su propia capacidad para la malevolencia. En medio de los vericuetos resonaba una pregunta: ¿cómo podía un niño de 11 años, cuya vida debería haberse caracterizado por la inocencia y la curiosidad, ser el presagio de tanta oscuridad? Esta pregunta trascendió el ámbito jurídico, penetró en la psique colectiva y obligó a replantearse los límites de la comprensión. La conmoción de la historia de Jordan Brown no solo radicaba en el delito en sí, sino en la inquietante constatación de que la inocencia puede transformarse en malevolencia en un abrir y cerrar de ojos. A medida que se desarrollaba la saga legal, saltaba a la palestra la inquietante imagen de un niño, encadenado por el peso de las acusaciones, que se enfrentaba a un futuro que oscilaba entre la libertad y el encarcelamiento. La mera noción de que un niño fuera la presencia más temida entre rejas sirvió como escalofriante recordatorio de que la capacidad humana para la violencia puede manifestarse a cualquier edad. El viaje de Brown fue una escalofriante exploración de la dualidad de la naturaleza humana, que obligó a la sociedad a enfrentarse a la inquietante verdad de que la oscuridad no conoce límites de edad. Al final, la historia de Jordan Brown es un crudo testimonio de la imprevisibilidad del comportamiento humano y de la fragilidad de la inocencia. Su nombre, antaño sinónimo de miedo, se ha convertido en un símbolo de la inquietante naturaleza del crimen y la justicia. Sirve como recordatorio de que, bajo la apariencia de la infancia, se esconde una complejidad que desafía la comprensión. A medida que la sociedad se enfrenta al escalofriante legado de Jordan Brown, se ve obligada a enfrentarse a su propia susceptibilidad a la malevolencia, desenterrando una verdad tan impactante como incómoda. 8. Amardeep Sada. Esta es una historia que desafía la comprensión, una que sacude tu creencia en la esencia misma de la humanidad. Aquí, en el corazón de la India, un niño llamado Amardeep Sada, a la tierna edad de 8 años, grabó su nombre en los anales del crimen como el asesino en serie más joven del mundo. Su viaje hacia esta sombría distinción sirve como inquietante recordatorio de la insondable oscuridad que puede residir en el interior de un alma humana. Amardeep Sada nació en el pueblo de Mushahar, Bihar, de padres que ya luchaban por llegar a fin de mes. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza, el aislamiento y las penurias. Era un solitario que encontraba consuelo en actividades como trepar a los árboles y vagabundear por la zona. Su vida dio un giro terrible cuando su tía, que buscaba trabajo en la ciudad, confió su hija de 6 años a la familia de Amardeep. No sabía que estaba poniendo a su hija en manos de un monstruo en ciernes. Todo empezó con pellizcos y bofetadas. Los llantos de la niña divertían a Amardeep. Pero luego, sus acciones se intensificaron. Levantó sus pequeñas manos para estrangular al bebé. Mientras el bebé jadeaba, sus gritos atravesaban la habitación. La escena, incomprensible, estaba grabada con el malévolo regocijo de un niño que descubre el poder de apagar la vida. Los padres de Amardeep, al descubrir el incalificable acto, eligieron un camino impensable. En lugar de entregar a su hijo a las autoridades, enterraron la verdad junto a la diminuta vida de su primo. Era un secreto oscuro que proyectaría una larga sombra. Pero el horror estaba lejos de terminar. Unos meses después, la insaciable sed de violencia de Amardeep se volvió contra su hermana de 8 meses. Mientras sus padres dormían, la estranguló. Cuando su madre acunó su cuerpo sin vida, se enfrentó a Amardeep, que le dio una respuesta escalofriante. Así, sin más. Los padres, una vez más, decidieron mantener oculto su monstruoso secreto. El reino del terror de Amardeep se detuvo temporalmente cuando se cobró su tercera víctima, una niña de 6 meses llamada Khushbu. La madre del bebé, al regresar y encontrar a su hija desaparecida, denunció la desaparición a la policía. Horas después, Amardeep confesó. Había estrangulado a la indefensa niña y la había apaleado con un ladrillo antes de enterrarla sin vida. Cuando las autoridades detuvieron a Amardeep para interrogarle, su actitud les produjo escalofríos. El asesino de 8 años estaba sentado, con una inquietante sonrisa en los labios, mientras pedía tranquilamente galletas. Su indiferencia era inquietante, su inocencia irremediablemente perdida. Los psicólogos que examinaron a Amardeep lo diagnosticaron como un sádico, alguien que obtenía placer infligiendo dolor a los demás. Sus acciones mostraban una escalofriante ausencia de comprensión de los conceptos del bien y del mal. Según la legislación india, Amardeep no podía ser encarcelado debido a su edad. En su lugar, fue internado en un hogar infantil, donde permanecería hasta que cumpliera 18 años. Liberado en 2016 con una nueva identidad, sigue en paradero desconocido. La historia de Amardeep Sada es un crudo y escalofriante recordatorio de la capacidad de oscuridad que todos llevamos dentro. Es un llamamiento a la vigilancia, a la intervención temprana y a que la sociedad reconozca las señales de advertencia de la violencia y los abusos en sus primeras etapas. Es un inquietante cuento con moraleja sobre la importancia de abordar las siniestras corrientes subterráneas que pueden acechar en la psique humana, incluso en la de un niño. Las acciones de Amardeep mancharán para siempre las páginas de la historia como un testimonio inquietante de las profundidades de la depravación humana. 7. Joseph McVeigh. En el tranquilo municipio de Big Prairie, Ohio, lo inimaginable se desarrolló entre las paredes de una casa aparentemente normal.
Joseph McVeigh, un niño de 10 años, con una chaqueta negra sobre un mono naranja brillante y el pelo rubio rizado y despeinado, permaneció en solemne silencio mientras su abogado declaraba en su favor. Pero el delito del que se le acusaba era tan escandaloso que resultaba incomprensible. Fue una discusión tan mundana como cualquier otra en el seno de una familia. La madre de Joseph, Deborah L. McVeigh, de 46 años, tenía una simple petición para su hijo, que trajera leña a casa. Sin embargo, lo que empezó como una petición rutinaria de tareas domésticas desembocaría en una tragedia insondable. Aquel fatídico día, sobre las 6 de la tarde, Joseph supuestamente cogió un rifle del calibre 22, un arma que nunca debería haber estado a su alcance. Con una frialdad que contradecía su edad, apuntó con el arma a su madre y, sin dudarlo, apretó el gatillo. El ensordecedor disparo desgarró el apacible ambiente de su hogar. Las secuelas del atroz acto se desencadenaron cuando un vecino realizó una frenética llamada al 911. El joven había salido de su casa en busca de ayuda y reveló la estremecedora verdad. He disparado a mi madre. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron a Deborah McVeigh yaciendo sin vida, con una única herida de bala en la cabeza, su vida brutalmente truncada por la mano de su propio hijo. Al parecer, el hogar de los McVeigh era desde hacía tiempo un hervidero de confusión. En los días previos a la tragedia, se supo que Joseph había estado expuesto a episodios de maltrato doméstico por parte de sus padres. Su madre le maltrataba emocional y verbalmente. Las condiciones de vida eran deplorables y la casa se describía como desordenada, descuidada e insalubre. El historial de Joseph también apuntaba a una psique perturbada. Con solo 6 años, se vio implicado en un altercado en un autobús escolar. Un año más tarde, utilizó un recogedor para golpear a un administrador de la escuela en medio de un disturbio en el aula. Estos incidentes, combinados con su exposición a la violencia en casa, dibujaban el cuadro de un niño profundamente perturbado. El trágico episodio se complicó aún más por la presencia de armas de fuego. Joseph tenía en su poder un rifle del calibre 22, una de las 6 armas que había heredado de su abuelo, ya fallecido. Las discusiones en torno a estas armas de fuego se habían convertido en una fuente de tensión en el seno de la familia, ya que Deborah McVeigh desaprobaba que su hijo pequeño tuviera armas de este tipo en su habitación. Joseph McVeigh, de apenas 10 años, fue acusado de delincuencia juvenil por asesinato. La perspectiva de que un niño se enfrentara a semejante cargo era de por sí chocante. Tras este desgarrador incidente, una sola pregunta resonó en la comunidad y en las mentes de los implicados. ¿Por qué? ¿Por qué un niño de 10 años recurrió a la violencia, utilizando un arma de fuego para acabar con la vida de su madre por una disputa aparentemente trivial sobre las tareas domésticas? Las respuestas, envueltas en la oscuridad de una tumultuosa vida familiar, siguen siendo elusivas, dejando a una comunidad y a una nación lidiando con el inimaginable horror de un niño que acaba con la vida de su madre. 6. Hermanos Bever. Hace 8 años, el tranquilo vecindario de Broken Arrow, Oklahoma, fue testigo de un acto espantoso y brutal que marcaría para siempre a la comunidad. La familia Bever, aparentemente como cualquier otro hogar suburbano, se vio desgarrada por una tragedia indescriptible orquestada por 2 de los suyos, Robert y Michael Bever, los hijos mayores. La noche del 22 de julio de 2015 estuvo marcada por una espeluznante llamada al 911, que se cree que fue realizada por Daniel Bever, de 12 años, quien informó de que alguien estaba atacando a su familia desde su casa en East Magnolia Court. Los agentes que acudieron al lugar se encontraron con una escena de horror inimaginable. En la zona delantera, encontraron a una niña de 13 años, uno de los hermanos, que sufría múltiples heridas de arma blanca. Más tarde, identificaría a sus propios hermanos como los agresores. A medida que avanzaba la noche, la policía descubrió los cuerpos sin vida de 5 miembros de la familia Bever. David, de 52 años, April, de 44, Daniel, Christopher, de 7, y Victoria, de 5, habían caído víctimas de las manos brutales y despiadadas de sus propios parientes. Los 2 niños más pequeños fueron encontrados sin vida en un cuarto de baño del primer piso, mientras que los cuerpos de David y Daniel fueron descubiertos en el piso de arriba. El cuerpo de April Bever fue encontrado trágicamente cerca de un sofá en el salón del primer piso. Los informes de la autopsia revelarían una realidad espantosa. Las víctimas habían sucumbido a más de 100 heridas de arma blanca, infligidas con cuchillos y posiblemente con un hacha. April Bever, en un intento desesperado por defenderse, había sufrido casi 50 puñaladas. Sorprendentemente, una niña de 2 años fue encontrada ilesa en el piso de arriba, en medio de la carnicería. Los presuntos agresores, los hermanos Michael Bever, de 17 años, y Robert Bever, de 19, fueron localizados por las autoridades escondidos en una zona boscosa detrás de la casa de su familia. Cubiertos de tierra y sangre, fueron detenidos acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de agresión con arma mortal. El proceso judicial que siguió estuvo marcado por la conmoción y la incredulidad. Los hermanos se enfrentaban a cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres y hermanos, así como por la agresión a su hermana de 13 años, la única superviviente. A pesar de que se declararon inocentes, se sucedieron una serie de batallas legales, incluidos intentos de que Michael fuera juzgado como menor, que finalmente fracasaron. Durante la vista preliminar, el escalofriante testimonio de los agentes del orden reveló los siniestros motivos de los hermanos. No solo habían planeado matar a su familia inmediata, sino que también albergaban intenciones de hacer daño a otros, todo ello en busca de la infamia. Robert Bever llegó a declarar fríamente que matar a más de una persona le hacía sentirse como un dios. A medida que avanzaba el juicio, los abogados defensores plantearon una serie de mociones, intentando limitar cualquier muestra de simpatía por el fallecido durante el proceso.
Sin embargo, ninguna maniobra legal pudo borrar la escalofriante realidad de las acciones de los hermanos. En un impactante giro de los acontecimientos, Robert Bever intentó quitarse la vida dentro de su celda en junio de 2016. Utilizó una sábana para colgarse de un bote de dormir, una gran bandeja de plástico utilizada por los reclusos sin cama. Su intento de suicidio permaneció oculto al público hasta julio de 2016. Finalmente, en septiembre de 2016, se llegó a un acuerdo de culpabilidad que libró a Robert Bever de la pena de muerte. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, todas ellas consecutivas. Michael Bever, inelegible para la pena de muerte debido a su edad, fue posteriormente condenado a cadena perpetua. La casa de la familia Bever, un inquietante recuerdo de los trágicos acontecimientos, fue pasto de las llamas en marzo de 2017, dejando preguntas sin respuesta sobre la causa del incendio. Sin embargo, el concejal de Broken Arrow, Mike Lester, anunció planes para transformar la propiedad en un jardín conmemorativo, permitiendo finalmente a la comunidad una forma de curarse de las cicatrices de esa fatídica noche. El espeluznante caso de los hermanos Bever sigue resonando y sirve de crudo recordatorio de las profundidades a las que puede descender la oscuridad humana, incluso dentro de los lazos familiares. 5. Jake Evans. Impulsado por una curiosidad morbosa que desafiaba la comprensión, Jake Evans se embarcó en un espeluznante viaje que rondaría para siempre los anales del crimen real. Inspirado por una siniestra película de terror, sus acciones pusieron en primer plano el aterrador poder de los medios de comunicación, desvelando el escalofriante potencial de la oscuridad para consumir las mentes de los jóvenes. Con una compostura retorcida y gélida que apenas registraba emociones auténticas, Evans personificaba una psicopatía sin paliativos. Su crueldad no tenía límites y anulaba cualquier rastro de piedad. El paisaje psicológico de un asesino a menudo desafía la simple descripción, sin embargo, en Evans, asumió una forma que provocó escalofríos. En una escalofriante noche de octubre de 2012, Jake Evans dio rienda suelta a sus malévolos deseos, confesando después con una desconcertante despreocupación que conmocionó pasivamente a todos los que presenciaron su macabra historia. Al operador del 911 resumió sus emociones en una inquietante palabra: raro. En las horas previas a esa noche, Evans admitió haber albergado un plan para aniquilar a varios miembros de su familia. Una fascinación abrumadora por el asesinato había consumido su mente, dejándole impotente para resistirse a su siniestro encanto. Aquella fatídica noche, cogió una pistola del calibre 22, robada a su abuelo, e inició una secuencia de acontecimientos que desafiarían la cordura. Llamó a su hermana de 15 años, Mallory, y le hizo señas con un mensaje inventado de su madre. Cara a cara con ella, le disparó cruelmente a quemarropa. Su cuerpo sin vida cayó por las escaleras, pero Evans no había terminado. Bajó los escalones y, observando fríamente su lucha, la sometió a otros 3 disparos mortales. Su madre, Jamie, el único otro miembro de la familia presente, corrió una suerte igualmente espantosa. 4 balas en la cabeza, administradas con desapego clínico. Tras el horrible acto, llamó tranquilamente al 911 para informar a las autoridades de sus atroces actos y no opuso resistencia cuando llegaron. Después, mientras hablaba con el operador, descubrió la escalofriante verdad. «Es extraño», confesó. «Ni siquiera estaba realmente enfadado con ellos. Simplemente ocurrió. Hacía tiempo que planeaba matar». En una escalofriante carta manuscrita, Jake Evans proporcionó un relato inquietantemente detallado de su descenso a las tinieblas, que culminó con los brutales asesinatos de su madre y su hermana. Esta confesión de 4 páginas revela su fría y calculada planificación y su inquietante compostura durante el atroz acto. Aunque le faltaba un año para cumplir los 18, por lo que no podía ser condenado a la pena capital ni a cadena perpetua según la ley de Texas o el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la justicia tenía sus propios planes. Tras un largo juicio en el que se analizó su estado mental y emocional, Jake Evans fue condenado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Tras sus horribles actos, los expertos, entre ellos el Dr. Lawrence Steinberg, sugirieron que Evans mostraba signos evidentes de psicopatía y tendencias impasibles. Sin embargo, el propio chico solo podía describir sus actos con una palabra inquietantemente simple: raro. El descenso a las tinieblas de Jake Evans, provocado por la mórbida fascinación que despierta una película de terror, constituye un crudo recordatorio de las profundidades a las que pueden llegar las mentes jóvenes en el abismo de la malevolencia. Es un testimonio aterrador del siniestro potencial que nos acecha a todos, a la espera del detonante adecuado para desatar sus horrores sobre el mundo. 4. Nehemías Griego. En el escalofriante y desgarrador caso de Nehemías Griego, conocido como los asesinatos familiares de Nuevo México, se desencadenó una tragedia inimaginable que conmocionó a todo el país. Este espeluznante suceso se centró en un chico de 15 años que se embarcó en un alboroto asesino, extinguiendo las vidas de sus propios padres y hermanos menores, en un espantoso acto de violencia que desafiaba toda creencia. Nehemías Griego, hijo de un respetado pastor de Nuevo México, planeó meticulosamente su matanza. Disparó fríamente y mató a su madre mientras dormía, y luego descargó su ira despiadada contra su hermano de 9 años y sus 2 hermanas pequeñas, de 5 y 2 años. Lo que hace que esta escalofriante historia sea aún más espeluznante es que más tarde admitió que se había rearmado y que albergaba siniestros planes para continuar su matanza en un Walmart local, con la intención de matar a tiros a compradores inocentes. El sorprendente giro de esta truculenta historia se produjo cuando, en lugar de ir a la tienda, Nehemías se dirigió a la iglesia de su familia.
Allí se acercó al pastor y confesó los horribles asesinatos que acababa de cometer. El jefe de seguridad de la iglesia, Vince Harrison, que interactuó con Nehemiah, se sintió profundamente alarmado por el comportamiento tranquilo y práctico del adolescente. Este frío distanciamiento era especialmente desconcertante, dados los horripilantes detalles de su confesión. Los investigadores descubrieron que Nehemiah había utilizado un arma de asalto de tipo militar, un rifle AR-15, para ejecutar a los miembros de su familia. Las armas de fuego no estaban aseguradas en su casa, lo que agravó la naturaleza espeluznante del crimen. Esta revelación avivó aún más el debate sobre el control de armas y la necesidad de una tenencia responsable de las mismas. La confesión de Nehemías arrojó luz sobre un motivo que parecía incomprensible. Afirmó estar frustrado con su madre. Este vago razonamiento dejó a la comunidad atónita, incapaz de encontrar sentido a la terrible violencia que se había desatado en el hogar aparentemente normal de la familia griego. Aún más inquietantes fueron los planes de Nehemías tras los primeros asesinatos. Confesó haber recargado sus armas con la intención de atacar a personas al azar e incluso de participar en un tiroteo con las fuerzas del orden, todo ello como parte de su macabro plan. Afortunadamente, acabó en su iglesia en lugar de en una tienda abarrotada, lo que evitó que otras personas sufrieran sus mortíferas intenciones. El desarrollo de este espeluznante caso obligó a una comunidad a enfrentarse a una realidad inquietante. A veces, incluso en medio de nuestras peores pesadillas, el mal más espantoso puede surgir de los lugares menos esperados. 3. Will Cornick. Nacido el 26 de junio de 1998 en Leeds, West Yorkshire, Inglaterra, Will Cornick llegaría a ser conocido como un nombre sinónimo de brutalidad escalofriante. En sus primeros años de adolescencia, Cornick era como cualquier otro joven estudiante, educado, académicamente dotado y con un registro de asistencia ejemplar. Se integró en el ambiente escolar sin esfuerzo, asistiendo al Corpus Christi Catholic College de Halton Moor, Leeds. El nombre de Will Cornick era uno más entre muchos otros, hasta que quedó asociado para siempre a un horrible acto de violencia que conmocionó a la nación. Detrás de su expresión neutra y su comportamiento sencillo, se estaba produciendo una transformación siniestra. Se observó un cambio de personalidad en Cornick tras un colapso durante unas vacaciones familiares que le llevó a ser diagnosticado de diabetes. Aunque se autolesionó brevemente debido a esta afección, el alcance de la oscuridad en su interior se hizo alarmantemente evidente en sus acciones posteriores. El odio de Cornick parecía centrarse en una persona, Anne Maguire, una profesora de 61 años que había dedicado toda su vida laboral al Corpus Christi Catholic College. No era solo una profesora, sino una figura muy querida en su comunidad, que había dejado una huella indeleble en la vida de sus alumnos. El rencor irracional y profundamente arraigado de Cornick contra Anne Maguire acabaría desembocando en un acto impensable. El 28 de abril de 2014, dentro de los muros del Corpus Christi Catholic College, la fachada de normalidad que Cornick había mantenido cuidadosamente dio paso a sus escalofriantes intenciones. Durante una clase de español, lanzó un ataque repentino y salvaje contra Anne Maguire. Con un cuchillo de 21 centímetros, la apuñaló 7 veces en la espalda y el cuello. Uno de estos cortes le seccionó la yugular, sellando su destino. La alarmante falta de empatía y remordimiento que Cornick mostró durante este horrible acto fue escalofriante. Incluso llegó a sentirse orgulloso de sus actos, afirmando cruelmente que «todo lo que he hecho está muy bien». Pero este asesinato no fue un acto impulsivo, sino premeditado hasta la médula. Antes de cometer el espantoso acto, Cornick lo había planeado meticulosamente. Había enviado mensajes en Facebook a amigos, ofreciendo un pago a cambio de que alguien asesinara a Maguire. La profundidad de su malevolencia era evidente en estos intentos de premeditación. Tras el ataque, Cornick admitió escalofriantemente que había llevado una botella de whisky a la escuela para celebrar su atroz acto. También reveló su intención de matar a otras 2 profesoras, entre ellas una que estaba embarazada. La amenaza inmediata e impredecible que representaba era palpable, lo que suscitó gran preocupación entre los asesores psiquiátricos. En el proceso judicial que siguió, Will Cornick fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 20 años. Su absoluta falta de remordimiento por sus atroces actos provocó escalofríos a todos los que siguieron el caso. La sangre fría y la calculada malevolencia de Cornick siguen siendo un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en las personas más modestas. 2. Eric Smith. La excarcelación de Eric Smith en febrero de 2022, tras cumplir 28 años de condena por el asesinato en 1993 del niño de 4 años Derrick Robbie, causó conmoción en todo el mundo. Esta trágica historia ha cautivado al público durante décadas, planteando preguntas inquietantes sobre la justicia, la redención y el potencial de cambio. La tranquila localidad de Savona, Nueva York, quedó marcada para siempre ese día, cuando Eric Smith, que entonces solo tenía 13 años, cometió un acto atroz. Derrick Robbie, de 4 años, conocido como el alcalde oficioso de Savona por su simpatía, fue la víctima inocente. Era la primera vez que su madre, Doreen Robbie, le permitía pasear solo hasta un parque cercano. Fue el comienzo de una tragedia que conmovería al país. Smith atrajo a Derrick a una zona boscosa con el pretexto de mostrarle un atajo. Cuando se quedaron solos, Smith estranguló al niño y lo apaleó con piedras hasta matarlo. Toda la comunidad quedó conmocionada y atemorizada por la pérdida del joven Derrick. Tras el asesinato de Derrick, el pueblo se sumió en el miedo y la confusión. La gente creía que el asesino debía ser un forastero, ya que era inconcebible que uno de los suyos pudiera cometer un acto tan atroz. Pero con el paso de los días, las sospechas empezaron a apuntar más cerca de casa.
Marlene Haskell, amiga de la familia Smith, empezó a alarmarse por el comportamiento de Eric y sus extrañas preguntas. La noche del asesinato, Eric le preguntó qué pasaría si el autor resultara ser un niño. Esto preocupó profundamente a Haskell, que empezó a atar cabos. Se puso en contacto con la madre de Eric, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que revelarían la espeluznante verdad. Bajo una presión cada vez mayor, Eric Smith acabó confesando el asesinato. Dijo las escalofriantes palabras: «Lo siento, mamá. Lo siento, mamá. Maté a ese niño». La revelación conmocionó a la comunidad y quedó claro que el monstruo responsable de la muerte de Derrick era uno de los suyos. En agosto de 1994, Eric Smith, que entonces tenía 14 años, fue juzgado como adulto y condenado a entre 9 años y cadena perpetua. Comenzó su periplo por el sistema de justicia penal y estuvo recluido en un centro de detención de menores antes de ser trasladado a una prisión de adultos tras cumplir 21 años. El camino de Eric Smith hacia una posible libertad condicional fue largo y arduo. Durante casi 2 décadas se enfrentó a vistas de libertad condicional cada 2 años. La familia Robbie tuvo que soportar el tormento de revivir el asesinato de su hijo en cada vista, temiendo que Smith pudiera quedar en libertad algún día. Con los años, la versión de Eric Smith sobre su crimen fue evolucionando. Afirmó que había sido objeto de un acoso implacable, lo que provocó su arrebato violento. Se mostró arrepentido de sus actos y comprendió el dolor que había causado a la familia Robbie. Comenzó a imaginar un futuro diferente para sí mismo, con la esperanza de convertirse en un consejero para ayudar a los niños intimidados. En octubre de 2021, durante su 11ª audiencia de la Junta de Libertad Condicional, Smith reveló sus planes de futuro, que incluían cursar estudios universitarios en evangelización de cruzadas, trabajar en instalaciones eléctricas o carpintería, e incluso tener una prometida que estudiaba para ser abogada. La Junta, teniendo en cuenta su limpio expediente disciplinario y su sólido plan de excarcelación, tomó la sorprendente decisión de conceder a Smith la libertad condicional. La noticia de la inminente puesta en libertad de Smith suscitó temor y preocupación entre los residentes de Savona. Celebraron una protesta pacífica, expresando sus reservas sobre su regreso a la comunidad. Tras meses de demora para conseguir una vivienda aprobada, Eric Smith salió de prisión en febrero de 2022, a la edad de 42 años. Comenzó su nueva vida en Queens, Nueva York. Doreen y Dale Robbie, padres de Derrick, compartieron sus sentimientos sobre la liberación de Smith. Doreen expresó que no se centraba en dónde estaba Smith o qué estaba haciendo, siempre y cuando permaneciera lejos de sus amigos y familiares. 1. Edmund Kemper. Edmund Kemper, también conocido como el carnicero colegial, es un famoso asesino en serie que cometió una serie de inquietantes crímenes que conmocionaron al país. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Kemper mostró un comportamiento problemático desde una edad temprana. Criado en un hogar tumultuoso, la madre de Kemper, Clarnell Elizabeth Kemper, era una alcohólica con un posible trastorno límite de la personalidad, y su padre, Edmund Emil Kemper II, a menudo se enfrentaba a ella por su trabajo servil como electricista. Este entorno volátil desempeñó un papel importante en el desarrollo de las fantasías oscuras y las tendencias violentas de Kemper. La problemática infancia de Kemper dio un giro macabro cuando empezó a decapitar las muñecas de sus hermanas, un acto que le producía una gran excitación sexual. También obligaba a sus hermanas a participar en juegos perturbadores como la silla eléctrica y la cámara de gas, lo que demostraba aún más su mentalidad perturbada. Con solo 10 años, las tendencias violentas de Kemper se intensificaron cuando mató a los gatos de la familia, enterrando uno vivo y decapitándolo después. La agresividad de su madre se intensificó cuando su padre abandonó a la familia, lo que la llevó a aislar a Kemper en el sótano, temiendo que hiciera daño a sus hermanas. Le menospreciaba e insultaba constantemente, inculcándole un profundo resentimiento. A los 14 años, Kemper decidió escapar de la influencia tóxica de su madre, huyendo a vivir con su padre. Sin embargo, su padre se había vuelto a casar y le envió a vivir con sus abuelos. Fue durante la estancia con sus abuelos cuando Kemper cometió su primer doble homicidio, asesinándolos a ambos a la edad de 15 años. Este acto marcó el inicio de su oscuro y violento camino. El reino del terror de Kemper continuó cuando confesó haber matado a 6 mujeres que hacían autostop en California entre 1972 y 1973, así como a su propia madre y a la mejor amiga de esta. A pesar de sus horripilantes crímenes, la policía tuvo inicialmente dificultades para relacionar a Kemper con los asesinatos debido a su apariencia de gigante gentil. Con una estatura de 1,90 metros, Kemper parecía inofensivo a los que le conocían, lo que solo contribuyó a su capacidad para eludir las sospechas. Con un coeficiente intelectual de 145, Kemper poseía un alto nivel de inteligencia, que utilizaba para planear y ejecutar meticulosamente sus crímenes. A menudo violaba los cadáveres de sus víctimas, mutilaba sus cuerpos y enterraba sus cabezas cortadas en el patio trasero de su casa. Estas acciones, unidas a su habilidad para evitar ser detectado, le convertían en un individuo increíblemente peligroso. Tras su captura, la evaluación psicológica de Kemper arrojó luz sobre los complejos factores que contribuían a sus tendencias violentas. Se descubrió que padecía diversos problemas psicológicos, como esquizofrenia paranoide, trastorno límite de la personalidad y un odio profundamente arraigado hacia su madre. Estos factores, combinados con su perturbada educación, desempeñaron un papel importante en el comportamiento violento de Kemper. El juicio de Kemper tuvo lugar en 1973 y fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional.
Sin embargo, Kemper ha renunciado desde entonces a su derecho a la libertad condicional, reconociendo la gravedad de sus crímenes y el peligro que supone para la sociedad. Entre rejas, Kemper se ha sometido a un amplio tratamiento psicológico y a esfuerzos de rehabilitación. Ha participado en programas de terapia y asesoramiento, con el objetivo de comprender y abordar los factores subyacentes que le llevaron a cometer actos violentos. Aunque algunos expertos creen que Kemper ha mostrado signos de remordimiento y potencial de cambio, la controversia en torno a su potencial de rehabilitación sigue existiendo. Tras los muros de la cárcel se esconden muchas más historias apasionantes. Haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla ahora mismo.